¿Qué tal, justiciables? Este es otro podcast de Abogados Punto Cero. Aquí estoy con el juez mixto de Chalco con residencia en Iztapaluca, el doctor en Derecho José Trinidad Rodríguez y que actualmente está en funciones. Recuerden, yo soy el licenciado Juan Márquez y en esta ocasión vamos a hablar, su señoría, del estado de interdicción, que así está regulado en el Código Civil del Estado de México, pero en el Código Nacional de Procedimientos Civiles se llama apoyo y salvaguarda. ¿Nos puede hablar un poquito de este tema? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación de participar en este programa. Y sí, vamos a platicar un momento sobre este tema que es bastante importante. Efectivamente, nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de México tiene un capítulo que se denomina estado de interdicción. El estado de interdicción es un procedimiento especial cuya finalidad es dotar a una persona que se encuentra sujeta en incapacidad o es una persona incapaz o presuntamente incapaz de un tutor o un curador y un curador para pues precisamente proteger sus bienes, su propia persona, entre otras pues actividades más que se le van a encomendar. Sin embargo, este procedimiento especial ya fue declarado inválido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de pues, la concesión de algunos amparos directos en donde se ha establecido que la forma en que está regulada la interdicción priva de pues, la autonomía de la voluntad de la persona incapaz. Y esto es así porque en muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, se invisibilizaba pues autonomías de la voluntad de esa persona. La forma en que se tomaban las decisiones eran sin tomar en cuenta su participación. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es su sentir? En ese contexto, este estado de interdicción aún se encuentra pues, regulado en el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, a través de esos amparos, pues se determinó que ya no podía subsistir este procedimiento especial y se le denomina o se le denominó en ese momento como una designación de apoyos y salvaguardias. Esta designación de apoyos y salvaguardias sufre una trascendencia en cuanto a la forma en que se va tramitando. Y ello es así por lo siguiente. En el Código de Procedimientos Civiles se presentaba por parte del peticionario, ¿sí? La persona que decía, oye, es que Juanito tiene cierta incapacidad y por tanto requiere una representación, un cuidado especializado, tal. Se hacía una petición. Y esa petición tenía que surtir o tenía que tener las características de una demanda. Con prestaciones. Sí, específicamente hechos. que era... ¿Para quién demandaba? Se tenía, una vez que se presentaba al juzgado, se tenía que haber cumplido para su admisión algunos requisitos, como el nombre y parentesco de la persona que está promoviendo, el nombre del incapaz y los familiares cercanos en que pudieran ser propuestos como tutor y además, entre otros requisitos, un certificado en donde conste la incapacidad que tenía esa persona, Ok. ¿sí? Y ese Eso deben ser estudios clínicos. puede ser un resumen, puede ser desde un expediente clínico, pero propiamente lo que en ese momento pedía el código era un certificado expedido por el médico alienista, un médico psiquiatra, que podía ser el tratante quien estaba tratando a esta persona, o a través o que en ese momento le había hecho una valoración, ¿sí? Pero el requisito es que fueran médicos alienistas, ¿no? Psiquiatras, neuropsiquiatras. Una vez que se emitía, se ordenaba que fuera el ejecutor, perdón, el notificador, ahora actuario, para buscar a la persona y se le corría traslado con esa solicitud, que era una especie de demanda, y la persona, si tenía la facultad, podía contestar. Ok. ¿Sí?
Y además se notificaba o se mandaba a traer a todos aquellos que pudieran interés como familiares que habían sido proporcionados nombres y domicilios en esta asociación. Ujú, Se llevaba a cabo una audiencia preliminar ujú, y en esa audiencia preliminar pues se tenía que presentar el incapaz, ujú. ves, o la jueza tenía una interacción, buscaba platicar si es que era posible esto. Además, si estaba presente el tutor en ese momento, Ujú. se le hacía o la persona propuesta como tutor o tutora, pues en ese momento se hacía la designación. Tenía que aceptar y protestar el cargo, se le emplazaba y tenía la siguiente obligación: acudir a una audiencia principal Ujú. en donde había que comparecer un par ¿En ocasiones? de no, de peritos psiquiatras para poder examinar al incapaz. Y Esta además, pericial era designada por. el propio bueno, estaba regulado en el Código de Procedimientos en cuanto a, la forma de que el juez necesariamente tenía que hacer la designación dentro o jueza dentro del departamento de peritos. No, okey. Los peritos comparecían Ujú, y en ese momento hacían el examen y determinaban el pronóstico, bueno, qué tipo de enfermedad es, ujú. el pronóstico, cuál es el tratamiento que se requiere, Okey. entre otros aspectos más. Y en ese momento, ya rendía su dictamen, además, el tutor, adicionalmente, era un tutor provisional, Provisional. contestaba la demanda. Y decía, o dice el código, que se pueden ofrecer otras pruebas Mm, para poder robustecer o para poder contradecir la interdicción que se busca. ujú, Y se desahogaban en ese momento, en algunas ocasiones se señalaba una audiencia adicional, mm, si había alguna prueba que preparar, y con ello ya se podía dictar la resolución. ujú, Si nos damos cuenta, en ningún momento, a pesar de que la ley establecía que tenía que ser presentado la persona con incapacidad o el presente incapaz, jamás se establecía que debía tomarse en cuenta su parecer, su opinión, y nunca su necesidad. Y simplemente nada más era constatar que se encontraba incapaz incapaz mentalmente. y con eso, en automático, el tutor, y entonces en un tutor provisional. Y el peticionario se llevaba el juicio hasta la sentencia. Y en la sentencia pues ya se decía, esta persona va a ser el tutor, esta persona va a ser el curador, y tal parecía que esta manera, o de esta manera, no tal parecía, de esta manera no se tomaba en cuenta la voluntad de quien estaban involucrados sus derechos. Por eso es que la Suprema Corte, cuando hace un análisis de la forma en que está regulada la interdicción, dice: "No es posible". Así es. Y ahora ya es un tema regulado del con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, obviamente ya es un código nacional, y que se llama apoyo y salvaguarda. Ahora, ¿qué Ah, va ese entero? ah, ahí hay que hacer una aclaración. Cuando la Suprema dice: "No puedes ya seguir llevando ese tipo de asuntos", emite una serie de lineamientos para que se lleve a cabo ahora a través de un procedimiento judicial no contencioso, a través del nuevo modelo social de apoyo y salvaguarda, en donde el juez, la jueza, tiene la obligación de allegarse de otro tipo de elementos para saber si la persona que va a ser designada en apoyo y salvaguarda, que son dos personas distintas, tiene la calidad, la cualidad, la idoneidad de ser como representantes, por decirlo de alguna manera, de esta persona. ¿Pero para qué? Para hacer cumplir su deseo, su voluntad. Valga un ejemplo, si al incapaz tiene la capacidad de poder expresarse y dice: "¿Sabes qué? Se me antojó comer paella", pues bueno, el salvaguarda, el apoyo, le pueda llegar la posibilidad de comer esa paella, ya, que yo diga: "¿Sabes que yo no me quiero mover de mi entorno?", buscar que el apoyo mantenga en su entorno al incapaz, no decir: "Te llevo porque te llevo",
No podemos sustituir la voluntad. Claro. Si solamente se trata de una persona, por ejemplo, vamos a pensar una persona mayor o muy mayor, ¿no? Como lo establece la ley de adulto mayor, ¿no? Mayor, más de 60 años, muy mayor, más de 70 años. Y el único problema que tiene es que no escucha bien, tiene un problema auditivo, pero puede razonar, puede decidir, y que con motivo de ello requiera ir al banco o alguna institución a hacer algún trámite, pues que la persona que se le designa como apoyo, pues precisamente lo acompaña y con ello se le brinde las facilidades necesarias para poder acceder a ese trámite o a ese servicio que está buscando realizar. Okey. Entonces, tiene una esencia más profunda, Más humana. más humana, una calidad humana, pues un nuevo modelo social, Claro. porque además, por ejemplo, puede ser que haya una persona que, por ejemplo, por alguna enfermedad ya no pudo articular palabra, queda disminuida en su pensamiento. Entonces, el juez o la jueza pueden adoptar ciertas medidas para corroborar si esta persona Ujú. había expresado de alguna manera su voluntad de quién lo podía, pues, representar. En un testamento, por ejemplo. Un testamento, por ejemplo. Se libra un oficio, se le dice archivo que las notarías, dime si hay testamento. Sí, sí, dime quién aparece ahí como tutor testamentario para el caso de interdicción. Si lo hay, esta persona es la que se tiene que tomar en cuenta para que sea designado como apoyo, Ujú. y la salvaguarda, pues, va similar a la misma finalidad. Esto, por ejemplo, es cuando una persona está bien de sus facultades mentales y en algún momento, bueno, bueno, de oídos, por ejemplo, de sus percepciones sensoriales, está bien, pero dejó un testamento, no sé, 20 años atrás y actualmente ya no tiene esas facultades, pero el testamento dice específicamente quién se puede encargar de esta situación. ¿Sí le ha sucedido que usted ha visto en el testamento esta característica? Voy a platicar o compartir un caso Ujú. que me tocó, resolver en Texcoco cuando estaba adscrito al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco. Llegó, una persona manifestando que su esposa había adquirido una enfermedad grave y que bueno, una bacteria, y esa bacteria le había provocado síntomas graves, quedando incluso la señora en estado de prostración, lo que es la conciencia mínima, y estaba sujeta a un respirador, y entonces la tenían que alimentar por sonda. Cuando esta persona nos presenta esta petición, dentro de las determinaciones que se tomaron en ese momento fue el que yo, junto con mi personal, sí, que fue, el auxiliar de sala, el secretario de acuerdos y el ingeniero de audio y video, Ujú. para, pues, tener constancia del estado en que se encontraba la persona, nos trasladamos al domicilio. Ujú. Verificamos, pues, precisamente que se encontraba en estado de conciencia mínima, sujeta a un respirador o por sonda, le alimentaban, una enfermera en especial la tenía cuidando, y en esa diligencia ese día se encontraban presentes los 2 hijos, un varón, una damita, menores de edad Ujú. todavía no cumplían los 18 años, y en el caso particular, el promoviente era el esposo. Ujú. Entonces, regresamos a juzgado y dentro de las, pruebas que se pidieron, obviamente eso se hace dentro de un lapso de tiempo, Ujú. y la Suprema nos indica, debe de ser de manera a través de un procedimiento judicial no contencioso, pero allégate de pruebas. Hicimos el requerimiento para que nos exhibieran algunos documentos para verificar o corroborar que la señora le hubiera gustado Ujú. o hubiese designado al esposo como su tutor. Legalmente, como su apoyo en este caso. Ujú. Legalmente, la ley establece que cuando fallece uno, el otro, por ejemplo, un esposo, Ujú. el otro o la esposa, entran en administración de los bienes, Ujú. se constituyen representante para el caso de una incapacidad. Claro.
eso lo maneja el Código Civil. Sin embargo, en el caso particular, a través de este modelo social, lo que tuvimos que hacer fue generar oficios Ujú. y recibimos un informe del síndico de la localidad donde vivía la señora, ¿Qué en municipio? donde de Chicoloapan, Ah, okey. en donde nos indicó que la señora había ido a levantar un acta informativa Ujú, en donde decía que se encontraba muy grave, que para el caso de que algo le pasara, el esposo, se le diera la posibilidad de representarla para asistencia médica, para el cuidado de sus hijos, tal, tal, tal. Nos remitió la copia certificada ah. de ese documento. ¿Y Co eso lo solicitó ante el síndico o ante la autoridad administrativa, que es en este caso lo el hici juez? lo que se hizo ahí fue primero preguntarle al esposo: Ujú, "Oye, ¿qué trámites se hicieron durante o qué gestiones se hicieron ujú, durante el proceso de la enfermedad de la señora? ujú. ¿Ante qué autoridades Asistió. asistieron, acudieron? Mm, ¿Con quiénes solicitaron un apoyo gubernamental, por ejemplo, ujú. para, La enfermedad, ¿no? la enfermedad? Ujú, Y en esa acta informativa, ujú. entonces se apreciaba la voluntad de la señora Ajá. que había expresado ante una autoridad administrativa, en el sentido de que el esposo fuera quien la representara. Incluso de ahí se desprendía Ujú, que también expresó su deseo de que su mamá ujú. cuidara a sus hijos, es decir, la abuela Mm, materna. Y ese fue un elemento que se tomó en cuenta, entre muchos más, para emitir una sentencia en donde, ujú. pues, ya se declaró precisamente que la procedencia de este, procedimiento, la incapacidad que tenía la señora Mm, y su voluntad de que el esposo ajá. fuera el apoyo, la mamá Mamá. la salvaguarda. Ajá. Y lo que se tiene que hacer, bueno, o yo he hecho actualmente, es que como algunas autoridades no aceptan o no reconocen la figura de apoyo y salvaguarda, hago un razonamiento que esta es la figura similar o idéntica inclusive a lo que es tutor y curador, contenidas en el Código Civil. Ok, señora, pues muchas gracias por esta plática referente al estado de interdicción. Más adelante también vamos a tener más pláticas con su señora, el doctor en Derecho, José Trinidad Rodríguez, y que actualmente todavía funge como juez mixto de Chalco con residencia en Iztapaluca. Nos vemos para próximos podcasts y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Facebook e en Instagram. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en nuestra página de internet www.abogadosonline.com.mx. Excelente tarde.